Bueno, entonces para la revista Ser Emprendedores tenemos a Walter Galvez, que es un emprendedor tulueño que ha sido reconocido en el ámbito mundial por sus invenciones y por haber patentado, por ya tener varias patentes realizadas. Muchas gracias, Walter, por aceptar esta invitación. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la historia de Walter Galvez? ¿Cuáles son los comienzos como emprendedor? Bueno, muchas gracias por la invitación. La historia empieza hace muchos años en Tuluá con un joven que en el colegio industrial, cuando empezó a ver la materia de electricidad y electrónica, empezó a descubrir que de pronto por ahí ese era como lo que lo hacía feliz, trabajar en esos temas, conocer un poco de ese mundo, de la tecnología en lo relacionado con la electrónica, y posteriormente la electrónica se funcionaba mucho con una parte que ya es la electrónica programada, es decir, el software, pero aplicado a hacer funciones que afectan el mundo físico. Desde ese momento, en esas épocas en el industrial, entonces empecé a desarrollar pues las primeras cositas, hacer los primeros pinitos con los profesores del industrial, con Olmedo, con Vilma, con los que habían en ese momento, y empezamos a desarrollar cositas y empecé a ganar ferias de la ciencia y empecé a tener, digamos, unos éxitos pequeños de lo normal que uno hacía como estudiante, de desarrollar cosas. Y hay algunos docentes entonces empezaron a decirme que tenía alguna actitud para esto de la electrónica y para desarrollar tecnología. Entonces ahí empezó mi inclinación, entonces dije, bueno, tengo entonces que estudiar electrónica pues a nivel profesional, tengo que hacerlo, pero pues yo vengo de una familia estrato 1, entre 1 y 2, entonces ¿cómo lograba uno eso? Entonces pues a mí para poder estudiar en el industrial, por ejemplo, me tocaba ganarme las becas y pagar una mensualidad en el industrial, eso era como 1.000 pesos, pero pues si no era para pagar los 1.000 pesos, entonces sabía que tenía que ser el mejor estudiante, si no, no podía seguir en el industrial. Y cuando egresé del industrial, entonces para entrar a Univalle también fue así. Una persona de buena caridad fue la que me dio la mano para que yo pudiera entrar a la universidad, porque pues no habían los recursos para entrar a la universidad. No me presenté a la universidad y quedé, pero y bueno, ¿y con qué me presento? Y pues un regalo de Dios, un día una tormenta eléctrica en Tuluá, cayó un rayo y a una señora pensionada del barrio Victoria le cayó ese rayo en uno de sus televisores y se lo quemó. Y la señora, pues viendo que yo estaba en el colegio y que sabía electricidad, entonces me llevó ese televisor y me dijo, mijito, vea, le regalo ese televisor que le cayó un rayo y que no sé qué. Y yo cuando vi el televisor y toda esa cosa me puse a investigar y resulta que el televisor ese que le cayó un rayo lo arreglé y se lo llevé a la señora y le dije, vea, aquí está el televisor que le cayó el rayo. Me dijo, mijito, es que yo ya lo había llevado a 2 talleres y me habían dicho que no se podía hacer nada con eso. Y yo no había estudiado para ser radiotécnico ni nada de esas cosas. La señora en agradecimiento me dijo, ¿usted qué quiere hacer? Le dije, quiero estudiar en la Universidad del Valle, quiero entrar a hacer la ingeniería. Aquí no hay ingeniería, puedo empezar por la tecnología. Y me dijo, mijito, le voy a dar el primer semestre. De usted depende que siga ahí y que pueda ganarse las becas para que pueda seguir en la universidad. Y así fue como entrar a la universidad. Y en la universidad pues lo mismo que hacía en el colegio, empezar a hacer ese tipo de cosas, empezar a desarrollar proyectos. Y seguí desarrollando proyectos y cuando estaba en quinto o sexto semestre, igual en las ferias de la ciencia hacía cosas buenas como las hacía en el colegio, en las semanas de la expresión universitaria, y los profesores me reconocían pues por la inventiva que tenía. Presenté un proyecto que hacía que las matas crecieran más rápido, que fueran mejores y que solucionaba un problema de lo que era la seguridad alimentaria. Con ese proyecto que presenté, en ese momento estaba de ministra Marta Lucía Ramírez, de ministra de Comercio Exterior, había un programa que llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores, y me presenté a ese programa con la universidad y en ese programa gané. Me llevaron a Bogotá y entonces en Bogotá me dijeron, ese aparato que usted hizo para que las matas crezcan y sean mejores y no sé qué, ese programa es muy bueno, entonces tome, le damos un cheque de 100 millones de pesos que se lo daban Coldes y si le va mal los tiene que devolver. Y pues yo, un muchacho que estaba en la universidad, que jugaba con aparatos electrónicos y que le gustaba hacer cosas buenas, yo no sabía nada ni de administración, no tenía ni siquiera una cuenta bancaria, no había hecho ningún modelo de contrato con nadie. Cuando vi ese cheque yo me asusté y lo que dije en ese momento es, yo ya me voy a graduar de tecnólogo, tengo 100 millones de problemas que me están entregando aquí, yo rechazo esto y más bien me voy a estudiar a Ecuador, porque en Ecuador pues en ese momento todavía no estaba dolarizado y la universidad era muy barata. Entonces me fui para Ecuador a terminar la ingeniería. Y estando en Ecuador, terminando la ingeniería, entonces en la universidad pasó lo mismo. Entonces la gente me decía, ¿y usted en qué universidad de Colombia viene? Que nosotros vemos que hace unas cosas que debe haber estudiado en la mejor universidad de Colombia.
Entonces sí, en la Universidad del Valle, y entonces decían, la Universidad del Valle es la mejor universidad de Colombia porque usted las cosas que usted viene a hacer aquí cuando le ponemos un tema que es de un semestre, usted lo desarrolla en una semana, pero es por la creatividad y por las ganas de hacer las cosas. Cuando estaba en la universidad me empezaron a presentar personas de diferentes empresas en Ecuador, de empresas textileras, empresas de muchas cosas que tenían problemas. Entonces me decían, por ejemplo, tengo un problema con una máquina que genera unos tejidos muy grandes y resulta que esa máquina se traba cada rato y se le enreda el hilo y los trabajadores no se dan cuenta y tenemos unas pérdidas, unas paradas de producción muy grandes. ¿Qué puede hacer? Entonces yo puse esas máquinas a que hablaran. Entonces la máquina le decía a los operarios, vea, se me enredó el carrete de hilo número 4, color verde, no sé qué. Y entonces todo el mundo me decía, uy, Walter, se va a hacer millonario con eso. Y así como esa idea, tuve muchas ideas de cosas que hablaban y trabajé mucho en Ecuador. Y muchas veces me dijeron que me iba a hacer millonario con muchas ideas, pero realmente nunca me hice millonario. Y la razón por la que nunca me hice millonario era porque era una persona muy creativa, pero realmente no era una persona emprendedora que fuera capaz de sacar adelante un negocio basado en una idea creativa. Y esa era una de las partes más, digamos, más difíciles que tenía. En un momento de eso yo nunca dije que iba a trabajar de empleado en ninguna parte, y una empresa donde había una sociedad americana me ofreció trabajo para que trabajara allí como gerente técnico de esa compañía con un gringo, y el gringo me enseñó realmente cómo se administra una empresa, cómo se administra el personal, cómo se maneja un negocio, cómo se manejan los modelos de negocio, cómo se hace la planificación. Y ese año larguito, casi 2 años que estuve en esa empresa con ese gringo, aprendí realmente cómo era que uno tenía que hacer el modelo para que esas ideas creativas se pudieran llevar a la práctica y uno pudiera tener alguna retribución económica por ese tema. Estando en ese momento se me presentó, pues, como me relacionaba con mucha gente en Quito que trabajaban en temas de ciudad, hacíamos edificios inteligentes y muchas cosas en esa empresa, me presentaron a la persona que hacía los semáforos inteligentes. Y había un semáforo inteligente malo en Quito, Ecuador, en una avenida que se llama la Avenida Amazonas. Me llevaron a que lo reparara por la capacidad del ingenio que yo tenía, porque era un semáforo que venía desde Alemania, valía como $90.000 en ese momento. Y me dijeron, necesitamos que usted le haga mantenimiento a esto porque nos toca traer un técnico de Alemania que haga ese tipo de cosas, que le haga mantenimiento, toca pagarle el avión, el transporte, todo ese tipo de cosas, y queremos que haga eso. Y cuando yo vi un semáforo inteligente, eso era como un nevecón lleno de tarjetas electrónicas. Me explicaron que era un semáforo inteligente porque yo no sabía que era un semáforo inteligente, y es que tiene sensores en las vías y la luz verde cambia de acuerdo a la cantidad de vehículos en las vías. Pues yo les dije, venga, yo puedo hacer eso, lo hago en una tarjeta del tamaño de una hoja de blog y lo puedo entregar en una semana, y yo no les cobro por el mantenimiento, y más bien les vendo mi aparato, y a ese aparato sí le puedo hacer mantenimiento yo, porque estos montón de integrados que aparecen en alemán, yo qué voy a saber qué le voy a hacer a eso. Entonces me dijeron, ese país así, porque a todos los colombianos nos dicen paisas. Entonces yo le dije, no, en serio es así, y a la semana me presenté con la tarjeta, y el ingeniero de la empresa me dijo, no puede ser que usted se presente con eso, ¿de verdad quiere hacer esa prueba? Le dije, sí. Entonces mandó a traer los policías. En Ecuador los semáforos los manejan los policías, entonces cerraron las calles, y cuando cerraron las calles yo fui, desconecté las líneas de los semáforos, conecté mi aparato y el aparato empezó a funcionar. Y entonces el ingeniero me dijo, oiga, ¿y cuánto vale esa tarjetica que usted tiene ahí? Le dije, bueno, ingeniero, dígame primero cuánto vale ese nevecón lleno de tarjetas que hay para yo poderle dar un precio. Y ahí entendí que había una oportunidad de negocio interesante. En ese momento, yo ya estaba culminando los estudios en la universidad, decidí regresarme a Colombia. Dejamos un piloto montado en Ecuador, en una avenida principal frente a la Fábrica Nacional de Chocolates, y ese piloto que va funcionando. Yo llegué a Colombia y empecé en muchas alcaldías de Colombia, iniciando por la de Tuluá, a tratar de vender un semáforo inteligente, porque ya tenía el conocimiento para eso y estaba seguro de que podía ser una empresa que hiciera eso. Estamos hablando más o menos del año 2002. Cuando yo empecé a hacer ese tipo de comercialización aquí en Colombia, y fue totalmente difícil, nadie creía en uno, nadie le daba apoyo. Yo traía los certificados de Ecuador de que había hecho eso y no había forma de que alguien lo contratara a uno. Los alcaldes que lo conocían, es que yo lo conozco, que usted estudia en la Universidad del Valle, ¿usted cómo va a hacer un semáforo? Y es que eso lo traen de Alemania o de Estados Unidos, eso no es posible que se haga aquí en Colombia, yo cómo le voy a entregar una cosa de esas, eso es muy peligroso para la ciudad. Y bueno, en fin, nadie creía en lo que se podía hacer aquí. Después de estar aquí, entonces el ingeniero del Ecuador me llamó y me dijo, vea, usted dejó ese semáforo aquí instalado, a eso le cayó un rayo, tenemos unos problemas, ¿usted por qué no me vende esos circuitos, esos diseños que usted hizo y el programa que eso tiene para yo poderlo reparar aquí? Y pues como yo ya llevaba un año vaciado, que ningún alcalde me compraba la idea, estaba que tiraba la toalla, yo dije, listo, ¿y cuánto me da por eso? Entonces me dijo, yo le doy $2.000, y me mandó $2.000 que me cayeron de perla. Al mes de
de haber recibido los $2.000, me llamó nuevamente el ingeniero y me dijo, vea, necesito que venga aquí a Ecuador a que me ayude a montar unos semáforos. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, voy a montar 150 semáforos en Ecuador con la tecnología que usted me vendió. Y cuando me di cuenta del negocio que él había hecho, me di cuenta que había perdido mi primer $1.000.000. Porque el señor hizo $1.000.000 con la tecnología que yo le desarrollé. Como yo no soy una persona que piensa en la plata, a mí lo que realmente me da alegría es generar tecnología, ver que mis cosas funcionan, eso realmente me apasiona, me hace feliz, entonces yo no hago esto por dinero, que es una de las principales cosas que yo recomiendo a la gente cuando emprenda, que las cosas que hace, las hace porque le gusten y no porque quiera conseguir un beneficio económico de ellas. El resultado de que a uno le gusten las cosas, hacerlas bien, pues necesariamente va a tener que ser que uno esté bien. Esa es digamos, mi filosofía de vida. A partir de eso le expliqué, fui a Ecuador, instalé las 150 intersecciones con ese señor, me dio un certificado de que yo había participado y que yo había desarrollado esa tecnología, y con ese certificado nuevamente vine aquí a Colombia, y cuando llegué pues realmente nadie quería hacer el contrato, entonces para que me contrataran realmente tocó con el alcalde que estaba en la época de rogarle prácticamente, y el alcalde dijo, vea, ¿sabe qué? Yo me voy a ir de vacaciones, y como voy a ir de vacaciones voy a dejar un alcalde encargado, y ese alcalde encargado que le firme ese contrato a usted. Y así fue como sucedió, y colocamos el primer semáforo que funcionaba en la esquina de Palo Bonito. Cuando colocamos ese semáforo, pues vino RCN, Telepacífico, eso sacaron la noticia que el primer semáforo inteligente de Colombia. Y a los 4 meses el señor Antanas Mocus en Bogotá instaló el primer semáforo inteligente en Bogotá, cerca del Hospital Militar, a un costo de 150 millones de pesos. Los semáforos que nosotros hicimos eran de 8 millones de pesos, instalado por la empresa Siemens. Tratamos de ir a Bogotá, de hacer los contactos, la secretaria de tránsito de esa época trató de hacer el contacto con Antanas Mocus, pero no fue posible. Entonces ahí entendimos que no es solamente uno hacer tecnología ni desarrollar tecnología, sino que hay otras relaciones de negocios, y en el mundo de lo público pues hay una forma de negociar muy diferente, que no es porque uno tenga muy buena tecnología, sino por otras características que hacen que los negocios se puedan desarrollar. Entonces, aprender de eso, aprender de los negocios de lo público, aprender de las licitaciones públicas. Para uno poder contratar con lo público necesita una cantidad de requerimientos, documentos y capacidades. Entonces, empezar a hacer toda esa escuela, toda esa universidad en cómo lograr uno poder hacer contactos con lo público, porque era un producto enfocado al sector público. Entonces, eso tomó muchos años de desarrollo. Después de muchos años y después de que había pasado todo eso, llegó la agencia de cooperación alemana, la GIZ, estuvo en Colombia, y cuando se dio cuenta que en Colombia estábamos haciendo unos semáforos y se dio cuenta que los semáforos estamos integrándole las funciones de que eran inteligentes, de que eran más baratos, de que utilizaban energía solar, entonces nos invitaron a participar en un programa para ir a Alemania. Eso fue en el año 2013, entre el 2013 y el 2014, y con ese programa nos fuimos para Alemania. Cuando llegamos para Alemania con la tecnología de los semáforos, hicieron una reunión con varios empresarios del sector. Cuando los empresarios del sector conocieron la tecnología que teníamos, dijeron no puede ser. Y cuando dijeron no puede ser, entonces digamos ahí se abrió otra oportunidad más, porque lo que ellos vieron como la tecnología que hemos desarrollado aquí con las uñas para solucionar un problema básico que tenían todas las ciudades de Colombia, desarrollar una tecnología muy barata, que fuera muy económica y que prestara unas ventajas en eficiencia energética y energías renovables. Ellos dijeron que si esa tecnología era real, pues era la tecnología más eficiente del mundo. Y cuando lo dice un alemán, y no se lo dice una persona, ni el profesor de la universidad, ni otra cosa, y ellos están relacionados, los alemanes son los más adelantados en tecnología de tráfico, y también son los más adelantados en tecnologías de eficiencia energética y en tecnologías de energías renovables. Entonces me dieron un reconocimiento, y a través de ese reconocimiento entonces publicaron en varias revistas de la Agencia de Cooperación Alemana y en varios medios alemanes lo que yo había hecho con ese tema. El resultado de eso fue que cuando llegué a Colombia, las personas de Colombia, las que toman las decisiones, empezaron a creer en mí y ya empezaron a decir que sí tenía una buena tecnología. Ya la tecnología pues estaba registrada, estaba patentada, y entonces muchas ciudades empezaron a cogerlas, y ahora muchas ciudades de las que implementaron esa tecnología entonces han sido nominadas a premios en el exterior por ser unas ciudades con la mayor eficiencia energética en los temas de movilidad y por ser ciudades sostenibles. Había un tema que yo no sabía y que aprendí en Alemania de parte de los alemanes, y era que la ONU tiene una agenda que se llama la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es una agenda que tienen que cumplir todos los países del mundo, y como tienen que cumplirla todos los países del mundo, están obligadas a aplicar en todos sus sistemas, en toda su tecnología, unas tecnologías que le permitan ser resilientes, que le permitan afrontar los temas del cambio climático y que les permitan ser sostenibles.
Y cuando los alemanes me dijeron esto, me dijeron que yo había desarrollado una de las tecnologías para las ciudades del futuro, para que las ciudades fueran sostenibles. Entonces desde ese momento empecé con varias asociaciones en Alemania y varias empresas alemanas a trabajar un tema para que la tecnología que yo tuviera se pudiera aplicar en Alemania, porque en Alemania exigen cantidad de certificados. El ejemplo es que para probar un switch, por ejemplo, de prender y apagar un bombillo, tienen que meterlo 6 meses en un laboratorio que lo ponen menos 50 grados centígrados, más 50 grados centígrados, a que un robot lo esté switchando durante tantas veces para poderle certificar que eso cumple con tantas normas. Y así como ese hay que cumplir con varias certificaciones, entonces empezar el proceso de certificación. Con todos esos antecedentes de lo que había hecho allá, llegamos a Colombia y en Colombia entonces la gente empezó a ver este tema de las energías renovables y los semáforos con energía solar. Empezamos a montar esta tecnología y empezamos a asociar esta tecnología al tema de datos. Entonces ya los semáforos no solamente eran inteligentes por el tema de la energía solar, sino porque producían datos, y esos datos analizan la movilidad de las vías. Entonces pueden establecer cuánta cantidad de vehículos pasan por allí, con qué frecuencia, qué tipo de vehículos, si son carros, motos, peatones, la velocidad a la que pasan, todos los análisis que hace como semáforo inteligente. Empezamos a integrarlo también para identificar conductas peligrosas de la gente que pueden causar accidentes. Y con base en eso, con el Ministerio de las TIC, hace 2 años ingresamos al programa de ATS.co con el Ministerio TIC, con un sistema que se llama Atom, y ese sistema que se llama Atom es para generar todas las características y recopilar todos los datos de accidentalidad. Con esos datos de accidentalidad automatizados, logramos generar un esquema de datos abiertos en el que los municipios pueden analizar y generar sus inversiones basadas en datos, eso se llaman inversiones inteligentes. Los accidentes en Colombia son la primera causa de muerte violenta, producen más muertos que la guerra, producen más lesionados que la guerra y producen 11.370 millones de dólares al año en pérdidas. Entonces era un problema grandísimo. Realmente lo que estamos haciendo, la solución es la solución al peor problema de salud pública que tiene el país, y somos los únicos que estamos trabajando en eso. Como parte de eso, montamos el primer portal de datos abiertos, que fue el portal de Tuluá, en compañía con una empresa del Silicon Valley. Y ese modelo de portal de datos abiertos, combinado con todos los datos que generamos de accidentalidad, fue reconocido por el gobierno nacional como Bogotá y Tuluá como los pioneros y los líderes en datos abiertos en Colombia. Derivado de eso, pues entonces hemos tenido cantidad de invitaciones a nivel nacional e internacional a mostrar cómo fue el modelo que nosotros implementamos. Han venido de otros países a ver qué ha pasado con Bogotá y qué ha pasado con Tuluá en el tema de datos abiertos, y hemos sido invitados a diferentes eventos en ese tema de los datos abiertos. El ministro Luna, David Luna, este año sacó varias publicaciones en redes sociales en las que reconoce nuestro trabajo en el uso de los datos abiertos. Hemos trabajado con el Ministerio de las TICs en varios temas. Fuimos invitados en el año 2015 al evento del Ministerio TIC que se llama eExperience, donde el Ministerio nos invitó como muestra de tecnología de frontera para que implementen todos los municipios de Colombia. Después de ese evento fuimos invitados este año, a inicios de este año, nos invitó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nos invitó a Estados Unidos y al Silicon Valley para que fuéramos allí y nos estableciéramos para desarrollar la nueva tecnología de frontera para las ciudades del futuro en una fundación que se llama Prospect en Silicon Valley. También fuimos invitados pues nuevamente a Alemania, estuvimos en el 2015 con la Agencia de Cooperación Alemana, y este año recibimos 2 reconocimientos, uno de parte del Ministerio de Industria y Comercio y la Presidencia de la República, un premio que se llama el Premio Innova, que entrega este año el Presidente de la República al Ministerio de Industria, al que estamos nominados, y el segundo nos lo entregaron hace 2 o 3 meses, nos lo entregó Colciencias, se llama la acreditación legal de empresa altamente innovadora y el reconocimiento como Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Como empresa altamente innovadora, pues somos los únicos de la región que trabajamos en estos temas. Hemos generado ya alrededor de todas estas cosas que hemos hecho 11 tecnologías que tienen propiedad intelectual, que tienen propiedad industrial, y gracias a todos esos reconocimientos pues vamos alrededor del mundo en diferentes eventos, haciendo conferencias como jurados, como ponentes de diferentes cosas. La semana pasada estuvimos en un evento invitados como expertos al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a un evento que se llama Datos de Valor para Generar Valor, en el que compartimos la experiencia y mostramos los ejemplos de cómo usamos el tema de datos abiertos de la accidentalidad y nuestro modelo de semáforos en el modo de Internet de las cosas que generan datos para hacer las ciudades inteligentes o ciudades del futuro, que son ciudades basadas en datos. También fuimos invitados por la NASA como jurados al hackathon más grande del mundo, que se llama el Space App Challenge.
también estuvimos allí como jurados, fuimos invitados también por la GIZ para ser mentores y jurados de emprendimiento en un programa que abarca América Latina, en lo que tiene que ver con los países de Colombia, Perú y Ecuador. Ese programa se va a desarrollar próximamente, entonces vamos a estar allí. También ganamos otro programa, somos también referente en el tema con Ruta N, con la plataforma Zoom y con Pactos para la Innovación de Colciencias. También somos referentes en la plataforma Zoom, pues hay algunos videos de nuestro caso de éxito referenciando cómo en temas de innovación somos líderes. Y digamos que a nivel regional e internacional tenemos un liderazgo en lo que son los temas de ciencia, tecnología e innovación. La revista Semana en julio de este año sacó una edición especial de ciencia, tecnología e innovación donde sale un artículo en el que nos muestra como empresa de vanguardia, empresa altamente innovadora, que reconocen parte de los talentos que hacemos, y así como ha pasado con Semana y con otros medios internacionales, pues estamos en el top mind de la innovación en este momento por los desarrollos que hemos hecho. Actualmente estamos trabajando en otras patentes, estamos trabajando en otras regiones del país, trabajando con el Ministerio TIC, con la Federación de Municipios, con el Ministerio de Transporte, con diferentes ministerios que ahora ya reconocen lo que nosotros hacemos, lo ven positivo y con el que queremos desarrollar algunas alianzas estratégicas para que nuestra tecnología sirva para mejorar muchas de las condiciones de vida de las personas y para que en eventos de cambio climático pues tengamos muchas oportunidades. Como ustedes vieron, hace 3 meses estábamos frente a un racionamiento de energía, y cuando se va la energía las ciudades se apagan, y cuando las ciudades se apagan los semáforos, y cuando los semáforos se apagan aumentan la cantidad de muertes, lesionados, y hay problemas de productividad en las ciudades. Solamente un caso de referencia es que en Bogotá en el año 2014 se fue la luz, hubo una falla eléctrica en el 3% de los semáforos, solamente el 3% de los semáforos entre la avenida Circunvalar y creo que la carrera séptima, y entre la avenida Jiménez y la 30. Y esos semáforos que se dañaron ahí crearon un trancón entre las 6 de la mañana y las 12 del día. En ese trancón estuvieron involucradas 5.000 personas. Esas 5.000 personas que estuvieron en ese trancón no pudieron llegar a sus trabajos, y entonces si ustedes multiplican 5.000 personas por una hora de trabajo, solamente contando que no hayan ejecutivos ni personas que ganaran altos sueldos, sino solamente el salario mínimo, uno hace las cuentas de eso y eso son pérdidas incalculables. Si sumado a las 6 horas de las personas que tuvieron que estar en sus vehículos cuidándolos porque no podían dejarlos, porque estaban en las vías, se presentó un incremento de los accidentes en el 20%. Las personas que quedaron en el centro del trancón, algunas murieron desangradas en los accidentes que se produjeron porque las ambulancias no tuvieron cómo llegar a poder atenderlas. Entonces, ese es un ejemplo solamente de un caso aislado en 6 horitas, lo que puede pasar cuando el cambio climático, cuando una falla de energía afecta la movilidad de una ciudad que no es inteligente, que no es resiliente y que no está preparada para soportar el evento de un cambio climático. Entonces, si eso es solamente 6 horas, imagínense qué pasa en un evento de cambio climático que tengamos un racionamiento de 8 horas en una ciudad. ¿Cuáles son los efectos y las pérdidas económicas? Entonces, hacia eso nosotros estamos dirigiendo la tecnología, y eso es precisamente lo que dice la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que va a pasar. La ONU dice que para el 2020 va a estallar la bomba del cambio climático, vamos a tener el punto más agudo del cambio climático, allí se van a generar los mayores impactos, y entonces todas las ciudades del mundo están en este momento, en estos 4 años, en el tema de prepararse para poder afrontar esa situación. Y prepararse para afrontar esa situación no solamente está en los semáforos, en la movilidad, sino en el uso de datos inteligentes para poder proyectar qué es lo que va a hacer con los ciudadanos, cómo lo va a manejar y cómo va a ser resiliente en el manejo de esa información. Entonces, por eso nosotros trabajamos con energías renovables, aplicando el modelo del Internet de las Cosas, los datos abiertos para que las ciudades sean ambientalmente sostenibles, económicamente viables e inteligentes, que es el tema en el que estamos trabajando actualmente y en el que estamos desarrollando proyectos, articulando con diferentes entidades.